Úsame una vez más como tu siervo para compartir este mensaje. Tú sabes que me costó mucho hacerlo y que sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, me pongo en tus manos. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 9. Un versículo difícil, encuentro yo. Santiago, recordemos, era un judío quien le está escribiendo y enseñando a judíos. Y comienza ahora, porque la iglesia de Santiago está compuesta por solo hebreos de aquel entonces. Y comienza dando 3 palabras difíciles que yo creo que ninguno que estamos aquí nos gustan. Muy difícil. Para mí fue muy difícil este versículo. Parecía fácil, pero oré mucho al Señor para que me iluminara y me mostrara cómo tomarlo y enseñarlo. Y dice, fíjense, afligíos y lamentad y llorad. Qué tremendo. Un pastor aquí, llamado Santiago, está hablándole a los creyentes y usa estas 3 palabras. Afligíos, lamentad y llorad. ¿En qué le hace pensar eso a ustedes? Justamente en un funeral. ¿Verdad? Vemos esas 3 palabras. Qué triste. Pero el versículo no termina allí. Luego Santiago dice, vuestra risa se convertirá en llanto y vuestro gozo en tristeza. Vale decir, le está mostrando ahora un contraste completo de este asunto. Aparentemente ellos venían riéndose, disfrutando y hablando muy contentos de muchas cosas. Y viene Santiago con un balde de agua fría y se las lanza. Y cambia todo. Santiago aquí está escribiéndole a los hebreos para poder traerlos al Señor, tal y cual como la letra de esta alabanza que acabamos de oír de especial en este momento. Si ustedes prestaron atención a la letra, yo decía, uy, si Santiago estaba, yo no tenía idea de lo que iban a hablar, la canción, ni ellos tampoco, nadie sabía de lo que yo iba a hablar. Bueno, tal vez ustedes se imaginan que íbamos a salir del versículo 8, pero la letra de esta alabanza es exactamente el anhelo de Santiago para los judíos que él a quienes le está predicando. Porque recordemos, Santiago es un libro escrito por un judío a judíos. Lo mismo que Pedro. Lo mismo que, ¿cómo se llama? Hebreos. Así que Santiago, el apóstol, aquí nos está explicando en el capítulo 4, en todo el capítulo 4, que ya llevamos meses en este versículo, en el capítulo, nos está mostrando a nosotros la mala condición de la iglesia hebrea en ese tiempo. Pues vemos que en la iglesia, hemos visto, habían pleitos, habían pasiones, habían codicia, había muerte, había envidia, había combates, luchas, falta de oración porque no oraban, oraban pero pidiendo egoístamente, había adulterio espiritual, había enemistad contra Dios, había falta de sometimiento a Dios, había un alejamiento de Dios, había pecaminosidad. Todo eso hemos visto del 1 al 8 en todo este tiempo. Santiago les está advirtiendo ahora a nosotros los creyentes y a ellos también precisamente a buscar
buscar a Dios en santidad y de corazón, como hemos visto. Ese era el anhelo del corazón de Santiago para la iglesia que él estaba presidiendo. Y ahora llegamos al versículo 9, donde él advierte y les dice: afligíos y lamentad y llorad. Así que le he llamado para el mensaje de hoy advertencia. Advertencia es lo que yo veo que Santiago está haciendo o escribiendo aquí en este momento. Advertencia. Y les advierte: aflíjanse, lamenten y lloren por la mala calidad de cristiano que yo veo en cada uno de ustedes. Si no lo hacen, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Qué interesante. ¿En qué les hace pensar este versículo? Tristón. Es un versículo tristón, lo veo yo aquí. ¿Sabe? Después de darle vuelta, porque le da vuelta y fue difícil, porque hasta recién ayer, el viernes. Muchas veces tengo un mensaje hecho el martes, el miércoles, terminado, pero este me costó mucho. Santiago, si no entendemos, hermanos, que Santiago fue un libro escrito a los judíos, y vamos mejor allá para que me crean, porque algunos van a pensar que estoy hablando fuera de contexto. Capítulo 1, versículo 1. Santiago, lógicamente, Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Entonces, Santiago le está escribiendo a judíos. A los judíos que estaban siendo perseguidos y tenían que, por la persecución contra los creyentes, salir de la Jerusalén y todas las ciudades para huir antes que le diesen muerte. Esto me hace pensar esta frase: afligid, lamentad y llorar, porque vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Siendo que Santiago es un libro escrito a judíos, Santiago tiene en su mente a los judíos y lo que va a ocurrir con ellos en la tribulación. A esa conclusión, después de tanto orar y tanto darle vuelta al asunto. Porque, de lo contrario, sus risas se convertirán en lloro y su gozo en tristeza. Y él no anhelaba eso para su iglesia. Por eso le da la advertencia. Primero, aflíjanse, lamentense y lloren. Porque estamos mal, estamos funcionando mal. Santiago está hablando de las 3 palabras que nos describen al Israel en la tribulación. Y es lo que va a vivir esa nación. Se va a afligir, va a lamentar y va a llorar. En primer lugar, diga, Yom Kippur, ¿cómo se llama en español? El día del perdón, del lamento. Advertencia es lo que voy a hablar hoy día. Advertencia. En primer lugar, afligíos. La palabra afligíos viene de aflicción. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una situación de aflicción y nos encerramos en eso y pareciera que nadie nos puede sacar de esa situación? Aflicción. Pues bien, Job fue probado
por medio de la aflicción. Vamos a ver a este bendito hombre. Qué interesante. Job, capítulo 23 en su Biblia, por favor. Job, capítulo 23. Inmediatamente antes de Salmos. Job 23. Capítulo 23, dije, versículo 10. Observemos. Hablando Job, en Job 23, 10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Qué interesante. ¿Cómo se purifica el oro? Por fuego. Por fuego. Y vaya que Job fue probado. Qué impresionante. A través de los años he oído a muchas personas decir que este libro, el libro de Job, fue escrito para que nosotros sepamos hoy por qué los creyentes sufrimos. Eso lo he oído muchas veces, pero es lejos de la verdad. Porque Dios nunca le respondió a Job por qué Job sufrió, nunca. Al contrario, podemos notar que Job es un cuadro. Job es un cuadro de Israel en la tribulación. Sabemos nosotros de cuánto va a sufrir Israel en la tribulación. Pero que es maravilloso que la mano de Dios siempre va a estar con ellos. Es algo impresionante. La fidelidad de Dios hacia su pueblo amado. El apóstol Pablo, estoy citando a judíos solamente, el apóstol Pablo fue advertido también de que iría a sufrir. Vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9. Muy interesante la escritura, la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 9, en el versículo 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Qué interesante cómo comienza el versículo. ¿Lo notaron? Da el nombre, Saulo, porque así se llamaba originalmente. Saúl. Me lo sacaste, ¿eh? Me lo sacaste. No te metas en mi mente, para que no me lleve para otro lado. Saulo, coma. Observen la Biblia, respirando aún amenazas. Hermanos, ¿han visto ustedes, por lo menos en la tele, porque aquí no lo vemos en Santiago, toros furiosos? Y como les sale por su nariz vapor y están furiosos y hacen con sus manitos en la tierra. Así estaba Saulo, así lo veo yo. Saulo con un odio, una bronca, una rabia tan grande contra aquellos que predicaban acerca de Jesucristo. Si no me creen, vean desde el primer momento que se menciona a Saulo. Lo vemos en el capítulo 7, cuando están apedreando a Esteban. Le sacaron la ropa a Esteban, lo desnudaron y toman toda la ropa y se la ponen a los pies de Saulo. Es la primer mención. ¿Por qué habrá sido así? ¿Te has preguntado? ¿Por qué a Saulo? ¿Por qué no otro?
Buena pregunta, pero no tenemos tiempo para hablar de eso. Dice, Saulo respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Observen, ¿a quién va? Al sumo sacerdote, al hombre más espiritual con un rango más alto en Israel que un hombre puede tener. Fue a él. Versículo 2. ¿A qué fue? Versículo 2. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo fue hasta el mismo sumo sacerdote, el hombre principal de Israel, quien estaba a cargo del área espiritual, a pedirle cartas legales para tomar preso, matar a hombres y mujeres legalmente, bajo la ley, con la autoridad de la ley judía, para matarlos y encarcelarlos. Y luego dice a hombres y mujeres de este camino. Fíjate que la palabra camino está con mayúscula. ¿Cuál camino? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. A los que creían en Jesucristo y seguían el camino del Señor. Versículo 3. Mas yendo por el camino, fíjate que aquí usa una camino con C minúscula porque está hablando de un camino, de caminar, ¿verdad? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, el plan que él tenía, ¿verdad? Para el interior de la ciudad, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, repentinamente, así de repente. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínate, Saulo, hermano, por su temperamento era un colérico, para que ustedes puedan tener la idea, como al principio del gobierno como Pinochet, como Hitler, dominante, autoritativo, todo el mundo le tenía miedo. Iba en su caballo, algunos dicen era un caballo blanco, con un grupo más de hombres. Repentinamente va feliz de la vida a su cometido hasta allí, cuando se le aparece el Señor aquí y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínate qué pasaría si tú andas por un lugar y de repente te llaman por tu propio nombre. Hermanos, si cuando vamos nosotros con odio, con bronca para hablar con algún pariente y apareciera el Señor y nos hablara así, pucha, el pobre Señor estaría hablando nomás, ¿verdad? Se apareciera así y nos hablara. Luego dice, versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Hizo una pregunta un tanto absurda y un tanto no. Porque este señor es curios, ¿verdad? En griego. Entonces, él le pregunta a Dios. La palabra Señor en griego es la palabra kurios. Y en griego la palabra kurios se usa solo y únicamente y exclusivamente a Dios. A nadie más. Esa es la razón por la cual Dios permitió que el Nuevo Testamento se escribiera en griego, porque el griego es mucho más perfecto que el español. Nosotros usamos Señor para decir al Señor Jesucristo, usamos la misma palabra Señor, Señor Gómez, Señor Gutiérrez, Señor Pérez, Señor Perico Los Palotes. ¿Quién eres, Señor? Está preguntando, ¿quién eres, Dios? Es como que le está preguntando, ¿verdad? Porque él sabía por dentro que no podía hacer ninguna otra voz. Luego, y le dijo,
yo soy Jesús, agrega, a quien tú persigues. ¿Verdad? Punto y coma. Luego le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí está la advertencia. Yo voy a ver y yo te voy a probar hasta dónde tú llegas. El inicio, la primera mención de Saulo es siendo joven, cuando ponen la ropa de Esteban y él estuvo de acuerdo a la muerte. Se me fue la palabra, pero él consintió a la muerte de Esteban. La segunda mención es esta. Segunda vez que se menciona el nombre de Saulo, es esta. Y ahora aquí, el Señor le dice, dura cosa te es coces contra el aguijón. Ahora yo te voy a hacer sufrir para que veas lo que significa. Y le da la advertencia de don inicio. Le da el aguijón en la carne. ¿Por qué? Pablo era un judío. Pablo tuvo el privilegio de haber crecido en un hogar de padres acomodados y muy acomodados económicamente. Nació en Tarso y sus padres viajan con él, lo llevan de Tarso a Jerusalén para estudiar con el mejor maestro de la época, judío, llamado Gamaliel, donde tenía 4 o 5 alumnos nada más. Pablo tuvo el privilegio de saber dominar el hebreo, el griego, el arameo, el latín y yo creo el español, porque su anhelo era, 2 veces dice que quería ir a España. Así que no me ninguna duda que no dominaría el español. Si sabía el latín, podía entender el español. Y era un hombre extremadamente docto. Nadie en el Nuevo Testamento conoce la historia hebrea mejor que Pablo después de Jesucristo. Y él, por su personalidad dominante, era un hombre orgulloso. Que cuando el Señor lo salva en este mismo capítulo y corre la voz, ningún creyente quería juntarse con él, ni aun Ananías, cuando Dios le dijo a Ananías, oye, anda, entra a Damasco a la calle a la derecha, hay un tal hombre y por favor impone las manos a Saulo. No, Señor, ese hombre es más malo que el natre, ¿cómo se te ocurre? Yo no voy a ir allá, menos ponerle las manos. Anda, porque yo a estos que son así, yo ya me lo arreglé, ya le eché limoncito. Entonces él fue y lo hace, llega allá y le pone las manos y le dice, hermano Saulo. Al final de la vida de Pablo, porque después Dios le cambia el nombre, es un hombre totalmente diferente a lo que yo he hablado ahora. ¿Qué hizo ese cambio? El Espíritu Santo de Dios. Porque este hombre llegó a ser uno que realmente se puso en las manos de Dios y Dios lo apaleó, como se apaleaban en nuestro país antiguamente los locos, los crustáceos, los locos que se dan, ¿verdad? Ahora los meten dentro de una cámara de neumático y los golpean para ablandarlos antes de tirarlos a la olla. No sé si tú sabes lo que son los locos. Bueno, después investigan qué es lo que es loco. No estoy hablando de seres humanos, un crustáceo que se da en el mar, con concha. Qué lástima que ustedes no gusten de eso. Y Dios lo cambió. Y es exactamente lo que Santiago está queriendo que la iglesia hebrea de aquel entonces que él dirigía, hiciera. Por eso, Santiago le dice a los judíos hebreos, afligidos, lamentad y llorar. Porque vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ahora bien, ya hemos visto que Dios le advirtió a Pablo que iba a sufrir.
Y la verdad que sufrió. La Biblia dice que Pablo 3 veces le dijo al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta enfermedad. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le dio eso para mantener a Pablo suavecito. Si nosotros no queremos humillarnos a nosotros mismos, escuchen bien, si nosotros no queremos humillarnos, como ya hemos visto todo esto en el capítulo 4, si ustedes dicen, es que yo no hice domingo, bueno, vaya a la página y ahí están los mensajes grabados. Lo puede repetir muchas veces. Dios lo va a hacer sí o sí. Porque Dios con lo orgulloso no va. Dios los va a cambiar por la razón o la fuerza. Así que ahora Pablo nos advierte a nosotros. Veamos, por favor, en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, por favor. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. En el versículo 16. 4:16. Por tanto, no desmayamos. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué interesante. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo nos advierte entonces aquí en este versículo, nos está diciendo que nosotros no debemos de desmayar, no debemos de estar afligidos, porque aunque este cuerpo se va desgastando, se va envejeciendo, yo, David Ruminot, ya no soy como ayer ni anteayer, ni años atrás. El cuerpo, aunque la mente no quiere, el cuerpo solito te va diciendo, oye, hoy está ahí un poco más viejo. Nos va avisando. Pero el hombre interior, el que está dentro, se va renovando de día en día, mejorando. Uno envejece, se va envejeciendo para luego caer al hoyo, el otro va mejorando, luego va a irse al cielo. Eso es lo que Pablo está diciendo y nos está advirtiendo. Tenemos que servir y poner nuestros ojos, nuestra mirada en las cosas que están arriba y las cosas que valen, las cosas importantes. ¿Cuántos de nosotros le damos tanta importancia a las cosas materiales y a este mundo? ¿Cuántos? Muchos de nosotros. Así como los hebreos. Nosotros también debemos de aprender a reconocer la disciplina del Señor. ¿A quién le gusta la disciplina? Cuando tú eras niño, ¿te gustaba cuando te llamaban? ¿Sabías que te iba a llegar? A ti, José, te pegaron, me imagino, ¿no? A Luis no. Vamos a Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, por favor. Aquí en Hebreos capítulo 12, por favor, en sus Biblias, veamos del versículo 5. Observemos, Hebreos 12, 5. Estamos hablando a Hebreos, porque lógicamente a ellos le está enseñando Santiago. Dice Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él.
Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Estamos claros? Voy a leerlo de nuevo, por si en sus Biblias no está este versículo. Dice el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿El Señor te ha dado unas caricias, hermano? Si no te ha dado nunca unas caricias por aquí atrás, pregúntate. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijos aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es? Es un irreverente, uno de los que hay miles ahora en nuestro país, que lo tienen como estamos. 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Un bastardo es un hijo que no tiene padre. Eso es un bastardo. 9. Por otra parte, observen que Pablo está escribiendo aquí a judíos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque, pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Aquí se trae la memoria cómo Dios disciplinó al pueblo hebreo y cómo los padres hebreos disciplinaban a sus hijos. El propósito de la disciplina del Señor para nosotros ahora es la santidad. Si tienes lápiz, subraya el versículo 10. Y ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecían, o sea, nuestros papás. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios quiere que nosotros seamos santos, apartados del pecado. Y es verdad que la disciplina a nadie le gusta al presente. Ningún niño está contento cuando el padre le está pegando, pues. Pero cuando ese niño crece y él es papá, tiene que ir al cementerio. Muchas veces se lo digo, papá, qué bueno que me castigaste porque ahora me hace tan rebelde los cabros chicos. Yo no era tan así. Años atrás yo era en el campamento. Estábamos en el campamento familiar. Y yo venía de las cabañas, para que pueda entender, para el comedor, para la piscina. E iba un padre, un rebelde. Pero siempre fue rebelde ese chico. Lo conocí de que nació, rebelde, y nos encontramos. Y él venía rabiando con su hijo. Y él lo gritaba y el niño nada. Me dijo, pastor, con este cabrón lo estoy pagando todas. ¿Se acuerda cuando yo era niño? Claro que sí, cómo no me voy a acordar. Y es así. Hermano, en este mundo todo se paga aquí. Aquí. Interesante. Así que Dios nos disciplina. Dios no quiere. ¿Tú crees que Dios se goza cuando tiene que disciplinarlo? No. Ningún padre se goza cuando disciplina a su hijo. Dios tampoco. Por eso que encontramos que la Biblia está llena de advertencias para ser como Él, porque Dios le duele cuando tiene que disciplinar a cada uno de sus hijos. Un último ejemplo, Pedro, el apóstol, era un judío, ¿verdad? Veamos lo que dice Pedrito en su primera carta, capítulo 1. Inmediatamente después de Santiago. Pedro, capítulo 1. El libro de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Observemos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Noten, hermanos, aquí,
Pedro está diciendo casi lo mismo que dijo Santiago, porque Pedro también tiene una misma audiencia hebrea. Veamos 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y sigue. Va a decir Pedro también está escribiéndole a los judíos. Así que le dice, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Versículo 7, 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, y cuando sea manifestado Jesucristo. Noten que lo mismo que dijo Job va a ser probado como el oro. Versículo 8. Y versículo 8, a quien amáis sin haber visto, a Jesucristo. Porque Cristo ya había muerto, había sido sepultado y se había ido al cielo. Estos son años después que Cristo subió al cielo. 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro también advierte a su congregación hebrea también que van a venir tribulaciones, van a sufrir, van a lamentar, van a llorar también. Pedro también nos enseña a nosotros que los que padecen no deben de avergonzarse. En el capítulo 4, primera epístola de Pedro, capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. El apóstol Pedro dice aquí, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es afligido. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Santiago ahora nos advierte también a nosotros, porque aunque Pedro le está hablando a creyentes hebreos, también esta porción podemos aplicarla a nuestras propias vidas. Vamos a ser perseguidos, nos van a criticar, nos van a decir muchas cosas. Yo he pasado mucho por esas cuestiones, pero gracias a Dios que Él me ha mantenido, no sé cómo, ató mi lengua, mis manos, mi todo, y no procuré defenderme. Pedro está escribiendo aquí, en una época cruel para los hebreos, cuando la nación hebrea estaba bajo el imperio romano y Nerón era el rey, y Nerón fue el rey más malo que podemos ver en aquel entonces. Pero sin embargo, Pedro, en esta época de tanta crueldad, él les dice, miremos a Cristo. Vamos a sufrir persecución, sigamos fiel al Señor y amémoslas y no pensemos en el sufrimiento. Pedro es un hombre que realmente motivó a la iglesia. Advertencia. Segunda palabra, lamentad. Viene de lamentación. ¿Cuántas veces nosotros nos lamentamos? De hecho, hay un libro en la Biblia del Antiguo Testamento que se llama Lamentaciones. Lamentad. Lamentad. El Señor Jesucristo dijo palabras proféticas acerca de esto y me impresionó. Se llama Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 23. En Lucas 23, por favor, en sus Biblias. Y veamos algo interesante aquí, muy interesante. Lucas 23, capítulo 23.
Lucas capítulo 23, voy a leer del versículo 27. Observen por favor aquí. Lucas 23, 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Aquí están llevando a Cristo a la cruz, bien digo, al Monte Calvario. ¿Ya? Y muchas mujeres al verle lloraban y lloraban y lamentaban por Cristo. Porque sabía que de esa Cristo no se salvaba, porque quien tomaba la cruz, fijo moría. Era imposible, una vez que el hombre cargaba la cruz, era imposible liberarse de ella. Iba a morir. Versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Observen, 29. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Qué impresionante. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Jesús está hablando de todo lo que le va a ocurrir a los hebreos en el futuro. Para la tribulación. Cuando clamen los hebreos a los montes: caigan sobre nosotros, caigan sobre nosotros. Van a buscar tratar de matarse, pero la muerte no va a estar. ¡Qué tremendo! Jesús les advierte. Nosotros nos lamentamos. ¿Tú te has lamentado últimamente? Estoy solo. Yo soy el único pecador que ha legado como súmelo de encina, el aceite, la harina, el pan y cuánta cosa. Quiero mostrarle, por favor, vayamos a un precioso corito que cantamos. Me dio no sé qué, porque cuando se me ocurrió el corito ya habían hecho el programa y no quise molestar al hermano Alex. Vamos a Habacuc. Habacuc. Capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, por favor. Osea, Miquea, Nahum, Habacuc. Osea, Miquea, Nahum, Habacuc. Capítulo 3, versículo 17. Habacuc 3, 17. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los montes, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Has cantado tú ese corito? ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestra iglesia lo hemos cantado, pero con la boca chueca? Con la boca lo cantamos, pero con el corazón y la mente decimos otras cosas. Si esto ocurriera, ¿tú seguirías cantando este corito de corazón? ¿Cuánta gente ay, ¿qué puedo decir para no ofender a nadie? Ni corten nada. ¿Cuánta gente ignorante se opuso y se opone con la llegada de extranjeros a nuestro país? Sin entender que cuando yo era niño, muchos de los nuestros salieron, y tengo parientes, muchos, en Argentina, hasta el día de hoy, que huyeron porque la nación estaba mal.
nuestro país va para allá. Y no solo nuestro país, el mundo entero. El mundo entero va para esta ciudad, esta situación. Que Habacuc ya estaba profetizando. El mundo va caminando rápidamente al caos. Y nosotros no tenemos por qué ver noticias en el extranjero, porque ya estamos viéndolo aquí. Y lo vemos en la Escritura. Pero el punto es, ¿lo entendemos? Sí, pero yo como cristiano, ¿cuál ha de ser mi actitud en cuanto a esto? Ese es el punto. Y muchas veces nosotros mismos alegamos y discutimos. Y no entendemos que Santiago nos está entregando también a nosotros una advertencia diciéndonos, afligíos, lamentad y llorad, porque vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero tú y yo tenemos a Cristo. Y Él está con nosotros. No importa lo que pasa con el mundo. Y eso es lo que debemos de entender, hermano. Cuando Dios castigó a la nación de Egipto con muchas plagas, y cuando le dio la plaga de la oscuridad, la Biblia dice que en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, había luz en sus habitaciones, mientras que en todo Egipto una oscuridad tremenda que nadie se atrevió a moverse de su lugar por días. No seamos miserables en nuestra fe para con Dios. Y alegar como aquellos que no tienen esperanza. Yo me incluyo en aquello. Por último, la última palabra, llorad. ¿Cuándo lloramos? El 99,9% cuando tenemos pena, tristeza, dolor, pero también lloramos de alegría. A veces las lágrimas corren de gozo, que no esperábamos algo también. Pero aquí es un lloro de tristeza, de dolor, de angustia, de aflicción. Muchas veces lloramos nosotros. Pero veamos qué nos dice la Biblia. Ahora nosotros, dejémonos a los hebreos de un lado, pero nosotros ahora, en este siglo XXI, veamos por favor, segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 6. Segunda carta de Pablo a los Corintios, en el versículo 6. Observemos por favor. Aquí es claro el apóstol Pablo en enseñarnos a nosotros y animarnos. 6:10. 6, versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más que dice, poseyéndolo todo. Aunque el mundo llegue un momento cuando tú vayas estés en tu casa y quieras cocinar y empiezas a buscar en la despensa, en los muebles, ¿qué tengo? No tengo nada. Pero en el Señor lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Dios nos prometió que nunca, así como lo prometió a los judíos, seguro que lo va a prometer a nosotros también los gentiles, que nunca nos va a abandonar. No te dejaré ni te desampararé. No importa lo que venga. Tenemos que aprender, hermanos, a confiar en el Señor. ¿Por qué? Pablo nos responde en el capítulo 14 del libro de Romanos, por favor en su Biblia. Romanos capítulo 14 y en el versículo 17. Romanos 14, versículo 17.
El apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Vale decir, el reino de Dios es algo espiritual. Y nosotros vamos yendo a un Dios espiritual. ¿Cuántas veces le damos más importancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales? Nuestra esperanza, ¿en dónde está? ¿En dónde está puesta tu esperanza? Vamos al libro de Hebreos, por favor, en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, que pasamos unos años atrás en este mismo versículo cuando estudiamos este libro. Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, dice el apóstol, Hebreos 12:2, capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos aprender a poner nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y para eso Él padeció, y padeció mucho porque tuvo que dar su vida por nosotros. Para concluir, ahora que nosotros somos salvos, somos hijos de Dios. La Escritura, la palabra de Dios nos enseña que debemos de vivir conforme a lo que la Biblia nos dice. Porque es lo único que vale la pena y lo único que es eterno. En la tierra hay dos cosas eternas nada más. Esta bendita palabra, lo que dice la Biblia, no esto como libro. Como libro esto se puede quemar, se puede romper y va a morir tarde o temprano. Se va a abolillar. Pero lo que contiene es eterno. Y el alma del ser humano. ¿Para vivir con Dios o para estar en la eternidad? Pero es eterno. Nada más. Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119. Versículo 67. Versículo 67. Salmos 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Qué interesante la descripción de un verdadero hombre que se ha convertido, de un verdadero convertido. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Era lo que Santiago quería meterle en la mente a los creyentes. Oye, vamos mal. La iglesia está mal. Hay que volverse a la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura, la palabra de Dios, es lo único que nos puede limpiar. San Juan capítulo 15, por favor. San Juan 15. San Juan capítulo 15, versículo 3. San Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La Biblia es la única que nos puede limpiar. Y es una lástima que muchos creyentes no son capaces de leer 2 o 3 capítulos cada día. Las damas de nuestra iglesia están promoviendo en el grupo de oración la lectura diaria. Y nosotros tenemos un grupo de hace años ya que estamos volviendo a estudiar la Biblia. Y vamos los jueces en este momento. Nadie que viene a nuestra iglesia va a poder decir, en esa iglesia nunca me motivaron.
a leer la Biblia, porque aquí se predica, se enseña, tenemos el discipulado, tenemos un instituto bíblico, tenemos las predicaciones, tenemos la escuela dominical que los maestros están enseñándola. Cada domingo tempranito se manda la clase dominical por el grupo, por el YouTube, ¿verdad? Ahora estamos usando este medio instantáneo por los hermanos que tenemos unos miembros lejos de Santiago y quieren oírnos. Así que allá cada cual es responsable. Advertencia. Si nosotros seguimos siendo como los hebreos del capítulo 4, del 1 al 8, e ignoramos, capítulo 4, versículo 1 al 8, e ignoramos lo que Santiago está enseñándole a los hebreos, vamos a sufrir lo que dice el versículo 9. Pero Dios no quiere que tú sufras. Yo tampoco quiero que tú sufras. Mejor volvernos al Señor. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, porque ella es clara, es precisa, fácil de entender. Te ruego que tú bendigas a cada amigo y hermano que ha llegado a este momento y que cada uno haya podido entender esta advertencia que Santiago nos hizo en este versículo 9. Obra en cada corazón, en cada mente y en cada vida, que cada persona aquí presente y aquellos que nos están viendo instantáneamente en sus hogares puedan también meditar en sus corazones en este momento. Mientras la cabeza está inclinada, los ojos cerrados y nadie mirando. ¿Habrá algún amigo o alguna amiga que diga, yo aún no estoy seguro de ser un hijo o una hija de Dios? Quisiera que oraran por mí, por favor, levante su mano. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? O algún creyente, uno que ya es un hijo o una hija de Dios, y quisiera que alguien, o quisiera más bien decir, Señor, yo quiero tomar esta advertencia para mi vida. Quiero que Dios me use, me perdone. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, pueden bajar las manos. Gracias, mi Dios, tú has visto, Señor, las manos alzadas de creyentes que reconocen esta advertencia para ellos. Tú conoces sus vidas, su interior, su anhelo, también las metas que ellos tienen para contigo. Que tú les bendigas, les perdones, les ayudes, les motive, les levante, les fortalezca, Padre, para ser cada día mejor para ti a través de tu palabra, la Biblia. Gracias te damos por cada hermano y amigo que ha llegado y te rogamos que tú nos bendigas durante esta semana que hemos comenzado hoy. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por su atención, hermanos, y a ustedes también. Nos vemos el domingo. Y el domingo lo que pueden aquí. Muchas gracias. Hermano José Luis.